Bien, estamos, creo, completos. Tenemos 100 participantes. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Lisa. Ok, gracias. Licenciado. Bien. Ya tenemos orden para tomar exámenes en forma virtual, en ningún caso presencial ni físico. Así que mi primera pregunta es, los exámenes que han dado con los otros docentes, ¿por qué vía les han tomado el examen? Por Classroom, licenciado, la mayoría. Sí, licenciado. Claro. Ok, entonces vamos a trabajar por Classroom. Ya saben entonces la forma de acceder. Voy a tomar un primer examen pequeño de prueba, muy pequeño, solo de 5 preguntas el día jueves, sobre la primera parte del marco conceptual, hasta que tiene que ver con los capítulos 1, 2, 3, 4, ¿ok? Los capítulos 1, 2, 3, 4 van a dar el examen el día jueves vía Classroom. Yo les voy a poner en el Facebook, les voy a poner el código de acceso y ya saben ustedes accesar, ¿no es cierto? Inmediatamente terminemos el examen vía Classroom, vamos a continuar con las clases vía Zoom. ¿De acuerdo? ¿Han tenido algún problema en algún momento con el código de acceso vía Classroom? Porque eso no es muy difícil. Eso es, simplemente se le lanza el código y ya está, ¿no ven? Que normalmente es de unos 5 dígitos más o menos. Bien. Entonces, los capítulos 1, 2, 3, 4 y después el que sí va a ser mucho más largo, que va a tener parte teórica práctica, porque vamos a entrar a medición y vamos a entrar principalmente a reconocimiento y medición. Entonces, esas partes son más complicadas, digamos, ¿no? Ya viene la parte práctica. Eso va a ser el martes también de la siguiente semana, vía Classroom. ¿Ok? Vamos a hacer una combinación. En algún caso van a tener que entrar vía Classroom. Cuando tengamos exámenes tipo cuestionario combinados con práctica cuestionario. Y cuando sea estrictamente práctico, vamos a hacer en una combinación con Facebook combinado con correo electrónico. Entonces, quiero decir, les lanzo el examen vía Facebook casi en forma inmediata con un tiempo bien limitado, ¿no? Y después ustedes me mandan la respuesta vía correo electrónico, como entregan sus prácticas, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes elementos como para poder hacer eso, o sea, y formas de control, o sea, vamos a ir a Classroom en algún rato, volvemos a Facebook y terminamos Facebook, volvemos a Classroom, de tal manera que no tengan tiempo ustedes de intercambiar información entre ustedes mismos, porque si es que se ponen a querer intercambiar, pues
van a tener problemas con su propio examen, ¿no? Y ahí no quiero quejas en el sentido de que hubiera alguna persona que hubiera dirigido algún examen con el ánimo de dañarlos. Eso ya me ha ocurrido en algún caso, en el sentido de que alguien ha querido dañar a otra persona y por lo tanto le ha ido pasando parte de las notas, digo más bien de las respuestas, y después cuando hice la calificación automática, la persona se aplazó y después se quejó diciendo que le han pasado las respuestas equivocadamente y en forma maliciosa. Entonces, cosas de esas voy a tratar de evitar. Así que mucho cuidado con los tiempos programados y sobre todo en Classroom, ¿no? Bien, continuamos entonces rápidamente. Habíamos estado entrando en lo que es la definición de activo, que habíamos hecho los ejercicios, los más amplios ejercicios, porque esa parte era sumamente importante. Y entonces dijimos, este capítulo tiene que ver con los elementos de los estados financieros, que son solamente 5, no hay más. Nos estamos refiriendo a el activo, el pasivo, los ingresos, gastos y el patrimonio, y que no tenían un gran cambio con relación al marco de conceptos de la 2010, pero que sí eran más precisos y daban mayores pautas, ¿no? ¿Ok? Siempre distinguiendo entre lo que son elementos, rubros, cuentas o cuentas partidas. Ahora, por otro lado, Licenciado, perdón que lo interrumpa. Aún hay cupo en el curso y muchos de nuestros compañeros se quedaron fuera. ¿Será que los puede aceptar antes de empezar? estoy mostrando, mire, están todos aceptados. No hay muchos, mire, como usted dice aquí, ¿cuántos son? 99. ¿Cuántos deberían ser? 100. Sí. Entonces, eso de muchos ya está, solitos hay ingresado, mire, ya son 100. Ah, ok, licenciado, gracias. Todos En mi les pantalla admito. muestra 92. Gracias. Lo que pasa es que algunos entran muy tarde cuando en realidad son 100 cabales ustedes y no hay más que esos. Algunos más quieren ingresar, pero ya no son no son del curso, y entonces, si se están fijando, mire, admito todo, ¿eh? Son 100, no hay más. Bueno, continuemos entonces. ¿En qué estábamos? Bien, en cada una de las definiciones, en el sentido de que el activo tenía que ver con recursos económicos, los pasivos tenían que ver con derechos de acreedores, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, también los ingresos tenían que ver con cambios en los recursos. Bien. También permanentemente hemos estado definiendo qué es un recurso económico y qué es un beneficio económico. Y lo primero que habíamos lanzado como grandes cambios es que antes se hablaba solamente de recursos y luego hoy en día se habla de recurso económico, y antes se hablaba de la entrada o salida de recursos esperado, y ahora que tiene un potencial de producir beneficios económicos. Entonces, la definición actual establece de activo es ¿no? Es un recurso económico controlado por la entidad, perdón, y como resultado de eventos del pasado. Entonces, primero tiene que ver con recurso controlado por la empresa y que viene de eventos del pasado. Solo que el recurso tiene que ser económico, para lo cual hay que definir qué es un recurso económico. Es un derecho que tiene potencial de producir beneficio económico, ¿ok?
Y de ahí hicimos varios ejercicios, si ustedes recuerdan. De hecho, en el examen van a tener este tipo de preguntas, diferentes, seguramente, formas de transacciones o sucesos que van a tener que ustedes discernir si realmente es un activo o es un ingreso o es un parte del patrimonio, etcétera, ¿no? Bien, esto ya hemos trabajado, hemos hecho los ejercicios múltiples y ahora simplemente para aclarar algunas de esas condiciones es bueno definir qué es un derecho, ¿no? Que tiene un potencial de producir beneficios económicos. Entonces, el derecho de recibir efectivo, como está establecido en el párrafo 4.6a, 4.6a del marco de conceptos, ¿ok? El derecho de recibir bienes o servicios, el derecho de intercambiar recursos económicos, el derecho a beneficio de procedentes de una obligación de terceros que consiste en transferir recursos económicos si ocurre un suceso futuro incierto que haya sido esperado o haya sido especificado, el derecho sobre objetos físicos, el derecho de uso de propiedad intelectual, son algunos ejemplos de lo que es derecho, ¿de acuerdo? Y hablar del potencial de producir beneficio económico, que está en el párrafo 4.14 del marco de conceptos nuevo. Entonces, que es un derecho que tiene el potencial de recibir, producir más bien beneficios económicos. Solo es necesario que el derecho exista, el derecho de todos estos, de recibir efectivo, bienes o servicios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y que al menos en las circunstancias producirá beneficios económicos para esa entidad. Y aquí la pregunta es, ¿y cuál es el potencial de beneficio económico, de producir beneficio económico? Casi en su generalidad estaba definido como que era la posibilidad de generar de manera directa o indirecta efectivo, pero ahora la norma, digo más bien el marco de conceptos es un poquito más amplio y dice es obviamente el potencial de recibir efectivo, flujos de efectivo, contractuales u otros recursos económicos que termine siendo efectivo. Eso quiere decir que de repente en primera instancia no recibimos efectivo, sino si cobramos nos pagan, por ejemplo, con bienes también. De eso está hablando. El potencial de intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables, siempre el de producir efectivo y evitar la salida de efectivo, que es también potencial de beneficio económico para la empresa, el recurso económico individualmente en combinación con otros recursos, o sea, la potencialidad de combinar con otros recursos, ¿de acuerdo? O sea, hacer una especie de trueque, de eso está hablando. El uso del recurso económico para mejorar el valor de otros recursos económicos, el arrendamiento, por ejemplo. Después, el potencial, esto era, a ver, si lo ponemos es más adentro, ahora sí. El potencial de recibir efectivo u otros vendiendo el recurso económico o el de extinguir pasivos mediante la transferencia de recurso económico. En este caso es doble uso del efectivo, como si estuviese uno pagando el efectivo, ¿de acuerdo? De tal manera de que uno simule la salida del efectivo, pero como que es haciendo también la transferencia de cualquier recurso económico. O sea, en síntesis,
como si fuese doble operación con efectivo. ¿Ok? Entonces, el concepto fundamental aquí, para que ustedes no se pierdan, es el potencial de producir beneficio económico, o sea, está asociado al flujo de efectivo, ¿no? O sea, de manera directa o de manera indirecta, aunque tengan la norma todos estos detalles adicionales. Y algo que también es muy importante es el control. ¿Ok? El marco de conceptos en su párrafo 4.20 nos habla de lo que es el control. Bien. O sea, una de las características de lo que es un activo es un recurso controlado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es eso del control? ¿Cómo surge el control? Entonces, una entidad, dice el marco de conceptos, controla un recurso económico si tiene la capacidad hoy, o sea, eso significa capacidad presente, hoy, de dirigir el uso del recurso. Digamos que es un activo o que una máquina, maquinaria o vehículo o terreno o inventarios, por decir, o el efectivo. Entonces, ¿qué hago con el efectivo? Porque para que sea recurso tengo que tener derecho, ¿no es cierto? Tengo derecho sobre el efectivo, tengo derecho sobre el activo fijo, tengo derecho sobre el intangible, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué puedo hacer con ese activo fijo, vehículo, maquinaria, por ejemplo? Lo puedo dirigir, puedo definir su uso, puedo dirigir su uso, puedo obtener beneficio económico, eso quiere decir, al momento de usar el activo fijo, puedo generar efectivo de manera indirecta, o dirigir el uso del inventario y venderlo, y inmediatamente obtengo beneficios económicos, o sea, efectivo de manera directa. Y en ese caso, el control incluye la capacidad también, todo lo contrario, de impedir que otros dirijan. O sea, si ustedes quieren, usen el activo fijo, que usen el inventario, que usen el intangible. O sea, impedir que usen. O sea, si yo tengo el derecho, nadie más puede usarlo. Entonces, eso significa control. La obtención de beneficios económicos, ya saben ustedes, esto es clave, es la generación de efectivo de manera directa o de manera indirecta. Entonces, si una parte controla el recurso económico, ningún tercero controla ese recurso. O sea, uno lo controla y nadie más tiene el derecho de controlarlo. No lo pueden controlar. Es más, siempre prevalece en materia contable lo que se llama, más vale la... No es que uno tenga, por ejemplo, en vehículos, no es que uno tenga el documento legal sobre el vehículo, sino quién lo usa, para saber quién lo controla. Si yo tengo el vehículo y lo puedo disponer, lo puedo usar, entonces yo lo estoy controlando. Y eso que no soy el dueño. Eso lo tienen que tener clarísimo. En contabilidad, más vale la esencia que la forma legal. En cambio, en los abogados, a los abogados más les interesa la forma legal que la esencia. Entonces, es una diferenciación entre esas dos profesiones. Bien. Entonces, en la 4.21 del marco de conceptos se establece que la entidad tiene la capacidad de dirigir el uso de un recurso,
para que sea controlado, si tiene el derecho a utilizar ese recurso económico en sus actividades o, esta o es clave, permitir que un tercero utilice para sus actividades dicho recurso económico. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Entonces ya hemos visto que los principales cambios están dados en los fundamentos de conclusiones de esto que es el marco de conceptos, porque antes se hablaba de la salida esperada de beneficios económicos, en cambio ahora es la entidad transfiere un recurso económico a un tercero, y el otro es que se ha sustituido la frase de recursos que incorporan beneficios económicos por recurso económico. ¿Y qué es un recurso económico? Es aquel que uno tiene, sobre el que uno tiene derecho y sobre el que genera beneficio económico de manera directa o de manera indirecta. ¿Ok? Bien, ahora viene el concepto de pasivo. Pasivo tiene que ver sobre todo con la salida de recursos. Eso es bien importante. Tiene que conceptualizar de manera general así. Si es que la empresa tiene posibilidades de que en algún determinado momento tenga que entregar recursos económicos, ya saben que es un recurso económico, es aquel que tiene, sobre el que se tiene derecho y genera beneficio económico. Entonces, si es que se van a entregar recursos económicos a alguien, están obligados a entregar recursos económicos, entonces tienen un pasivo. Eso es sumamente importante, ¿ok? O sea, de alguna manera yo le tengo que entregar dinero en efectivo o algún otro activo, qué sé yo, que sea un recurso que tenga incorporado los beneficios económicos. En ese caso estamos hablando de pasivo. ¿Ok? Si no hay probabilidad de un pasivo, ayer tenía un problema con gente del exterior sobre este tema. Estaban ellos muy concentrados en el valor, ¿no? En el valor de un pasivo. Era de un instrumento financiero, era de unos bonos, que es algo bien interesante en Bolivia hoy en día y en el mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que debido a la pandemia, el COVID, muchas empresas van a tener que reestructurar sus obligaciones y pedir condonaciones y aplazamiento, modificaciones de plazos, tasas de interés, etcétera. Entonces la gente más se pone a calcular la tasa de interés y qué pasa con el plazo. Y cuando en realidad lo más importante es saber, para eso, el hecho de identificar si hacia adelante cuántos de recursos económicos van a tener que entregar. Si van a tener que entregar recursos económicos de 100, pagar en efectivo, con lo que sea, 100, entonces su pasivo es por 100. Si es que después de las negociaciones y todo eso, les han condonado intereses, les han condenado parte de capital, lo que sea, han renegociado su deuda y les van a entregar, a futuro van a tener que entregar recursos económicos por 80, la obligación es de 80. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué es un pasivo? Dice,
Es una obligación presente de la entidad de transferir. Esta palabra es clave. Transferir un recurso económico. Si van a transferir recurso económico, es pasivo. Si no van a transferir recurso económico ninguno, entonces no es pasivo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con la naturaleza, mucho con las entidades. Tienen que tener mucho cuidado cuando una empresa tiene pasivos, principalmente con pasivos relacionados. A veces uno se pregunta y dice, a ver, entre esposas y esposos, por decir, la esposa le dice, me debes, he gastado tanto, me debes 1,000. La pregunta es, ¿realmente le debe 1,000? ¿Le va a transferir recursos económicos? Es la pregunta. Y de repente, la esposa simplemente le dice en broma, ¿no? ¿Por qué? Porque son esposos. En todo caso, nunca le va a cobrar los 1,000. Nunca va a haber una transferencia de recurso económico. Entonces, realmente no hay un pasivo. Igualito ocurre con las empresas. Hay empresas que están relacionadas, hay empresas que son parientes. De repente la otra empresa nunca le va a cobrar. Entonces la pregunta es, ¿realmente van a transferir recursos económicos? No. Entonces no hay pasivo. Cosas de ese tipo tienen que cuidarse en el futuro. Entonces, ¿qué es un pasivo? Primero, es una obligación presente. Hoy día sé que debo en algún momento transferir recursos. Hoy, por eso se dice, es una obligación presente de transferir recursos económicos. O sea, le tengo que entregar algo, o efectivo, o cualquier otro recurso, un activo, como resultados de sucesos del pasado. O sea, ya ocurrió. ¿Ok? Bien. Entonces, al igual que hicimos aquí con los ejercicios de activo, algo parecido puede ocurrir aquí. Dadas, primero, la pregunta ¿es una obligación presente? Y es lo primero, ¿es una obligación presente? La primera pregunta que tienen que hacerse. ¿Será una obligación presente? Lo segundo es de transferir recursos económicos. Ajá. De transferir recursos económicos, es la pregunta, ¿no? Y como sucesos, como resultado de sucesos del pasado, sí, no, explicación. Entonces, otra vez nos vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios para que eso, a ver, los más facilitos. Los más facilitos. Y obviamente vamos a poner después, primero el facilito y después voy a hacer preguntas capciosas para un poco confundirlos. ¿Ok? Para un poco confundirlos, pero que salgan del problema con la definición. ¿Ok? Bien, un suceso. La empresa contrae, ¿sí?, un préstamo bancario por el que recibe bolivianos 100,000. ¿Ok?
al final, vencimiento, tendrá que pagar bolivianos 110.000. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Esta es una obligación presente? Sí, licenciado. Sí. ¿Cómo saben que es una obligación presente? A ver, en el caso de un préstamo. Porque se ha efectuado el préstamo. Pero, a ver, una obligación presente se da con la condición de que hoy en día se sepa, cuando es presente. Presente es cuando hoy se sabe que en cualquier momento tiene que transferir recursos económicos, ¿ok? Bien, entonces sí es una obligación presente porque hoy día sé, porque hoy se sabe, hoy, no otro día, hoy se sabe que tendrá que entregar recursos para cancelar la obligación. Hoy se sabe. ¿Ok? Para eso es. Ahora, ¿se va a transferir recursos económicos? Sí. Licenciado. Sí, licenciado. Sí, se van a transferir recursos económicos. Este es un asunto del pasado. O sea, eso quiere decir, ya ocurrió. Como tal, o sea, el hecho del préstamo, sí. Ya ocurrió. Entonces, sí. Entonces, ya ocurrió. Ya ocurrió la transacción del préstamo. ¿De acuerdo? Ya ocurrió la transacción del préstamo. Entonces, sí, este es un pasivo. Así es como se explica en la contabilidad. Así es como se trata en la contabilidad. No es un asunto mecánico, es un asunto reflexivo en relación a la norma o en relación al marco de concepto. A ver, voy a hacerles una pregunta capciosa sobre el mismo tema para la explicación. ¿Cuánto cuánto es el valor del préstamo? 100.000. 100.000. Sabiendo que al vencimiento, le voy a poner aquí intencionadamente, en 2 años, en 2 años tendrán que pagar 110.000. ¿Es 100.000 o 100.000 la deuda? ¿100.000, licenciado? Sí, 100.000. 100.000. ¿Cómo saben que es 100.000? Reflexionen. Eso es algo que muchos se equivocan. Porque la obligación es, ahí está en la palabra, la obligación es presente. Esta palabra es clave, porque la obligación es presente. La obligación es hoy. Aunque sepan que en el futuro van a pagar, ¿cuánto? 110.000. 110.000. ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Licenciado, entonces los 10.000 sería un gasto, los otros 10.000. Sí,
Justamente a eso quería llegar. ¿Qué son los 10.000? Díganme ustedes, porque de aquí a 2 años no van a desembolsar 100.000, van a desembolsar 110.000. Es el interés, licenciado. ¿Qué es eso, perdón? El interés. Intereses pagados. No es cierto, es el Intereses pagados. interés. O sea, cuando se les diga así, mucho cuidado, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a hacer mucho cuidado con lo que estoy poniendo. La empresa contrae un préstamo bancario por el que, un préstamo bancario, le voy a dejar ahí. ¿Sí? Punto. Al final del vencimiento, en un año, tendrá que pagar 110.000. Bien facilito. Pregunta, ¿cuánto es el préstamo? 110.000. 110.000. ¿Cuánto es la obligación presente? 110.000. 100.000. ¿Cuánto dijo el otro? Perdón. 100.000. 100.000. 110.000. Uno dice 110.000. ¿Ven que ya los he confundido? ¿Es 110.000 o es 100.000? 100.000. 110.000. Vuelvan a leer entonces el primer caso. Habría que sacar el valor actual. ¡Ay, qué cosa más interesante! Ajá, porque después vamos a tomar esto que se llama medición. Ya viene la medición. Ahí es donde la gente se confunde, los contadores se confunden. Dice, ¿de cuánto es el documento de préstamo? De 110.000. ¿Cómo? ¿Al vencimiento o al inicio? Y ¡plá! Se cayeron los contadores. Lo que ustedes están haciendo ahorita, porque unos dijeron 100.000, otros dijeron 110.000. Y la última persona dijo, no, hay que sacar el valor actual. Más bien se llama valor presente. Por eso la palabra está en rojo. Hay que sacar el valor presente. Si yo les digo, ¿no? ¿Qué dato necesitan para sacar el valor presente que no está ahí? El porcentaje del El interés. La tasa. Interés. Tasa. Entonces, siempre busquen la tasa. Y ojo, la tasa tiene que ser una tasa efectiva. Eso lo han tenido que haber leído en el valor del dinero en el tiempo al inicio de las clases. Y si no, voy a tomar después un examen sobre el valor del dinero en el tiempo, porque hay mucha gente que no sabe cómo se define el valor del dinero en el tiempo para contabilizar. Solitos ustedes se han dado cuenta. Entonces, tienen que decir cuya tasa es del 10%. Diga, la tasa necesitaba, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el valor del préstamo como obligación presente hoy en día? ¿Cuánto es?